Queridos hermanos, queridas hermanas, un año más estamos en el Domingo de Ramos. Ese domingo en el que la cristiandad conmemora el día que Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Un día que pasa año tras año y se conmemora algo que ocurrió hace ya 2000 años. Los días son raros, se nos están haciendo largos, pero el calendario sigue su marcha. Las estaciones siguen su recorrido. Y hoy de nuevo estamos en ese domingo cuando se conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén. Una cosa muy seria para la Iglesia, porque es el cumplimiento de una profecía en primer lugar. Mirad, dejadme que os cuente, yo cuando voy a alguna ciudad antigua como pueda ser Baeza, Úbeda, Ávila, Toledo, y veo las puertas de entrada que hay a la ciudad, siempre me acuerdo de la puerta por donde Jesús hiciera su entrada a Jerusalén, que era una ciudad amurallada. ¿Qué ambiente? ¿Cómo nosotros podemos imaginar con nuestra mente todo lo que allí ocurría, todo lo que estaba pasando durante ese día en el que Jesús hace su entrada a Jerusalén montado en un pollino, en un borriquito, como príncipe de paz, como una persona que viene a traer buenas noticias a la ciudad, no viene en son de guerra? La gente le aclama, la gente le aclama. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Cabe destacar también que este episodio se registra en los 4 evangelios, es decir, que es un hecho de mucha relevancia. Se registra en los 4 evangelios, pero yo he elegido el Evangelio de Juan porque creo que tiene algunos detalles interesantes que vamos a comentar. Dice en el capítulo 12, versículo 12 también: al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu Rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de las que se habían hecho también se acordaron, y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va detrás de él. Qué paradoja, ¿verdad? Que a la semana siguiente, no llegó ni siquiera una semana, para el viernes Jesús ya estaba crucificado. Me imagino el mundo de hoy. Hoy estamos atravesando una situación difícil, es verdad. Estamos de alguna forma sintiendo la opresión de una epidemia o pandemia que no vemos claramente quién es el enemigo, que no sabemos cómo actúa, no sabemos claramente sus estrategias. Y comparado con la época de Jesús, cuando Jesús entra en Jerusalén, el pueblo judío, el pueblo de Jerusalén, estaban viviendo una opresión, estaban bajo la tiranía y bajo la bota del yugo romano. Estaban pagando impuestos, era una tiranía que arremetía contra ellos en todos los sentidos, en su vida religiosa, en su vida familiar, en su vida social, en su vida económica. Repercutía en todos los sentidos y estaban deseando un libertador. Estaban deseando que alguien viniera a poner orden. Salieron las multitudes a recibirle porque habían oído de él, porque Jesús ya tenía una fama de persona que hacía cosas sobrenaturales que nadie las hacía en su tiempo, porque Jesús ya iba precedido de esa reputación de persona que hacía el bien, de persona que hacía prodigios. ¿Y qué más prodigios que resucitar a Lázaro? Y la gente, lógicamente, se despertó esa mañana pensando que venía a Jerusalén esa persona que los iba a librar del yugo de Roma, esa persona que iba a poner fin ya a todas las desdichas. Imaginaros que ahora, en nuestros días, alguien viniera y dijera: yo tengo poder para erradicar ese virus que os está atacando. Y si es verdad que esa persona traía
un respaldo de unos hechos que ya ha realizado anteriormente, pues le creeríamos, le diríamos, esta persona es importante, vamos a elevarlo a un puesto de relevancia para que pueda combatir esta enfermedad, para que nos libre de este yugo, para que nos libre de este temor. Pues a mí me recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, el sentimiento de ese pueblo que estaba esperando un libertador, pero no entendieron bien las cosas, porque Jesús ya había dicho ya, mi reino no es de este mundo. Mi reino será de este mundo cuando vuelva de nuevo a recoger a los míos y a juzgar a las naciones. Ahora, hermanos, hermanas, en estos días vemos cómo las multitudes salen a la calle. Vemos cómo salen personas que tal vez no las hemos visto en el resto del año. En este año no. Este año no va a ser así porque por las circunstancias que estamos atravesando no va a ser así. Pero ¿cuántas personas van ahora detrás de algo que ellos creen que les puede librar de la opresión? Los discípulos no entendieron por qué era todo aquel alboroto. Más tarde ya sí entendieron. Pero vamos a ver qué pasó aquel día cuando Jesús entró a Jerusalén. Aquella bienvenida que le dieron, aquellas ramas de palmera, las personas que le aplaudían y le proclamaron y le adoraron como si se tratara de un rey. El propósito de Jesús, al desplazarse a Jerusalén, era hacer pública la declaración de que Él era el Mesías y el Rey de Israel, que estaba cumpliendo al pie de la letra una profecía del Antiguo Testamento. En el Evangelio de Mateo dice que el Rey que viene sobre un asno fue un cumplimiento exacto de la profecía de Zacarías 9:9, cuando dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Jesús iba a la capital del reino como un rey victorioso y es aclamado por el pueblo, como era la costumbre cuando recibían a una persona famosa. La calle de Jerusalén, que era la ciudad donde estaba la corte real, estaban llenas de gente. Pero él no va a un palacio. ¿Sabéis la primera visita que hizo Jesús en Jerusalén? Al templo. Fue al templo. Desafortunadamente, la alabanza que el pueblo derramó aquel día sobre Jesús cambió muy pronto. Cuando no se cumplieron sus expectativas de ser liberados de ese poder opresor de Roma, el pueblo cambió. Y en esto también influyeron mucho los gobernantes de la época. Cómo supieron volver a aquella masa de personas y en vez de encaminarlos a la espiritualidad, a decirles no, hacedle caso a él porque viene predicando el arrepentimiento y la vida eterna. En vez de eso, lo que hicieron es empujar a la gente contra Jesús, como vemos en muchas partes de la Escritura. La masa se dejó llevar. Y no muchos días después de aquellos hosanas, estaban, como dice el Evangelio de San Lucas, diciéndole: crucifícale, crucifícale. Aquellos que lo recibieron como héroe, pronto lo rechazaron y lo abandonaron. Esto me da que pensar, hermanos. Esto me da que pensar mucho porque sé que hay personas que han recibido a Jesús. Sé de personas que han dicho que creen en Jesús, que quieren seguir a Jesús, que lo han aclamado como rey de sus vidas, que lo han aclamado como rey de sus cosas. Pero luego ponen otras prioridades por medio. Y si es un rey, es un rey. Esta entrada triunfal, hermano, tengo que deciros que está llena de contrastes. Y estos contrastes tienen aplicaciones para nosotros, los creyentes. Es la historia de un rey que vino como un siervo humilde, que entra como en un asno, no va presumiendo de un gran caballo, no va en vestiduras reales, va con su ropa del día a día, con la ropa de los pobres y los humildes. Y no viene a conquistar a nadie a la fuerza,
no viene a imponer su ley sobre Jerusalén, a decir yo soy aquí el rey, voy a dar un golpe de estado, como diríamos hoy, sino que viene derramando gracia y misericordia, e incluso sabe que va a enfrentarse a un sacrificio para la redención de todos aquellos que acuden a la cruz del Calvario con arrepentimiento y fe. No conquista Jesús a las naciones por la fuerza. Jesús las conquista a las naciones con su ejemplo, con su amor, con su entrega, con su generosidad, con su buen hacer, con sus milagros, con su misericordia en definitiva. Él reina en los corazones de los creyentes, y donde Él reina hay paz y hay amor. Nosotros, como seguidores suyos, tenemos que seguir a Jesús, tenemos que estar con Él en esos momentos de triunfo, en esos momentos cuando todas las personas le aclamaban y diríamos, qué bien, cuánto nos gustaría a nosotros ver a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, aclamando a Jesús de verdad. No a los ídolos, no a los lujos que traen estos días y a esas cosas tan extrañas que se hacen muchas veces en el nombre del Señor. ¿Cuánto daríamos nosotros por ver a las personas aclamando al Señor? Dijeran, Hosana al Hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, ¿y si después de eso viéramos cómo la multitud le echa la espalda? ¿O es que no lo estamos viendo a través de la historia? Hermanos, los creyentes a veces somos rechazados por decir que seguimos a Jesús. En estos tiempos, decía yo al principio, si alguien viniera ofreciendo una curación para esa vacuna o para esa enfermedad o para ese virus, todo el mundo le seguiría. Pero si no se cumplieran las expectativas que ellos tenían, las expectativas que podría tener la humanidad en un momento dado, de momento lo rechazarían. Incluso pedirían, pues, algo malo para él. Ahora Jesús viene. Y Jesús viene y en este momento y en este día, Él no quiere que le aclamemos con la emoción del momento, que le aclamemos dadas las circunstancias, que acudamos a Él porque realmente lo necesitamos, sino que Él quiere estar con nosotros, porque le amemos por lo que Él es, por lo que Él representa para nuestra vida, por lo que Él hizo, por su obra, no porque venga a librarnos de cosas que lo hace y que puede hacerlo. Pero nuestro propósito, nuestra misión es seguirlo, a pesar de todo. Él ya nos dijo que no era un camino fácil. El que quiera seguirme, tome su cruz y venga en pos de mí. Hermanos, es nuestro Rey. Nosotros seguimos hoy, después de 2000 años, después de el tiempo que llevamos cada uno de creyentes. Es Jesús actualmente el Rey de nuestro corazón. Nosotros le decimos cada mañana, Hosana al Hijo de David, Rey verdadero, Rey de Reyes. En estos días vemos cómo las personas se sensibilizan un poquito más. De alguna forma piensan en lo que ocurrió. Pero de momento cambian, como aquellos habitantes de Jerusalén cambiaron su mentalidad en poco tiempo. No les duró mucho esa efusión, esa emotividad, ese deseo, ese fervor de aclamar a un rey, porque sus propósitos se vieron truncados. Hermanos, nos damos cuenta del contraste de esa entrada humilde de Jesús a Jerusalén, sabiendo que le esperaba una muerte violenta y dolorosa por nuestro pecado. Por eso era necesario que entrara de esa forma, para que se cumplieran las profecías. Dice en Filipenses capítulo 2, los versículos del 6 al 8, voy a leerlos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Jesús, al entrar a Jerusalén, lo que él tomó en cuenta no fueron las expresiones aquellas del pueblo que le halagaba y que le quería exaltar como rey, sino la actitud del pueblo. Por eso lloró antes de entrar a Jerusalén, por eso derramó lágrimas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollinos, bajo las alas, pero no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor quiere juntarnos a la iglesia? ¿Cuántas veces el Señor quiere que seamos todos del mismo sentir en Cristo Jesús? ¿Y cuántas veces cada uno nos vamos por donde nos parece? Hermanos, son momentos para reflexionar. Al entrar Jesús en Jerusalén, no tomó una espada para matar ni para derrotar a los romanos, sino que vino a dar la paz, a dar vida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, como cantamos en el himno que os he puesto al principio, si hoy nos amamos, si hoy tenemos amor los unos por los otros, no es por nuestra propia actitud, no son nuestras capacidades, es el amor de Dios que ha derramado en nosotros. Que Él inunde nuestros corazones durante estos días en el que recordamos su muerte y su resurrección gloriosa. Que sepamos que esa entrada a Jerusalén era el principio de una semana dolorosa para nuestro Señor Jesús, que culmina con la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos bendiga en esta mañana. Amén.